Muy buenos días. Le damos la palabra al presidente de la FELAC, el doctor Bruno Valmelle. Muy buenos días a todos. Contento de volver a una fecha más de nuestros Ateneos, que realmente han sido todo un éxito. En esta oportunidad vamos a estar con un país que es un gran protagonista de la FELAC, México. Hace poco estuvimos presentes en el Congreso Mexicano de Quemaduras. Y me toca presentarle a un gran amigo que va a estar como moderador, el doctor Marco Aurelio Lizárraga. Y también van a tener tres charlas, la doctora Carely González, que no va a hablar de biometría hemática como herramienta, el doctor Hugo Enrique Belluna, sobre microcirugía en quemaduras, y la doctora Irma Lisset Maldonado, que va a comparar la eficacia entre el plasma rico y la aplicación de FAT-Graphy. Muchísimas gracias por prepararse para hoy y te cedo la palabra, querido Marco Aurelio. Bruno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Saludos desde el norte de México y a todos nuestros hermanos en Sudamérica y Centroamérica. Es para nosotros un honor participar en el Ateneo en línea y pues la oportunidad que nos brindan a ustedes como a nosotros. La Asociación Mexicana de Quemaduras recientemente, como comentas, realizó el Congreso anual con todo un éxito y quisimos ahora compartir con ustedes la oportunidad más que todo de unos trabajos libres que se presentaron durante el Congreso y para eso pues hemos invitado a nuestros tres excelentes ponentes y otra la particularidad que nos llama la atención, pues son las nuevas generaciones de médicos que están viendo quemaduras en nuestro país. Y la otra, la particularidad también es de que todos están distribuidos a lo amplio y ancho de nuestra República Mexicana. Y le vamos a dar la palabra a nuestro primer ponente, la doctora Carely González Chaparro. Ella es médico pasante del laboratorio de microcirugía de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Carely, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Muy buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecer esta oportunidad a ustedes. Gracias pues por este espacio. Y ahora sí, como ya me presentó el doctor, mi nombre es Kareli González. Yo vengo representando a la Academia de Cirugía Plástica en la ciudad de Chihuahua, aquí en México. Y en esta ocasión les vamos a presentar este trabajo que se titula como Biometría Hemática como herramienta de morbimortalidad, el RDW, un valor olvidado. Ok, desde siempre el ser humano ha tenido esa necesidad de predecir el futuro, de saber qué es lo que va a pasar, de, pues sí, ¿no? Como esa necesidad de ver más allá de lo que estamos viviendo. Y la medicina realmente no es la excepción. La medicina, pues siempre tenemos también esa curiosidad de saber cómo le va a ir a nuestro paciente, cómo es que va a responder hacia nuestras intervenciones como tal. Pero pues aquí realmente no lo hacemos ni con brujería, ni con bolas de cristal, ni mucho menos, sino a través de escalas que son altamente validadas, de avances científicos y demás, ¿no? En esta ocasión vengo a presentarles lo que es la escala APSI, que la escala APSI pues nosotros lo utilizamos en los pacientes quemados como este predictor de morbimortalidad como tal, además del porcentaje de superficie corporal total quemada. Que estas dos escalas, pues como ya les comenté, están ampliamente validadas y son bastante utilizadas. Entonces, como tal, tenemos que la biometría hemática, pues realmente está bastante bien estudiada en toda esta cuestión de pacientes quemados y en donde realmente la literatura es bastante amplia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos varios biomarcadores que se han pues relacionado y que se han descrito para este mismo fin. Como parte de nuestra justificación, bueno, pues al ser la biometría hemática una herramienta de muy fácil acceso y de un costo relativamente bajo, bueno, pues nosotros lo ponemos en primer lugar. ¿Para qué? Bueno, para que todas las personas tengan pues esta herramienta como tal, ¿no? A su alcance, especialmente en los primeros niveles de atención, en donde muchas veces no es tan factible aplicar escalas como lo es APSI o el porcentaje de superficie corporal quemada, porque
de cierta manera se requiere un juicio clínico para aplicar y para, pues, determinar como este porcentaje. Entonces, es mucho más fácil nosotros únicamente valorar, pues, estos niveles en la biometría hemática que, pues, ya están descritos y por eso es que nosotros decidimos usarla. Y como les comento, la biometría hemática realmente ya está, pues, muy descrita en los pacientes quemados y en muchas otras patologías. Se ha descrito como marcadores de inflamación, como predictores de mortalidad y pues demás, ¿no? Como un valor pronóstico como tal. Entonces, de manera general, el RDW se refiere al cociente entre la desviación estándar de la amplitud de los eritrocitos y del volumen corpuscular medio. Y es importante recordar que se considera como un marcador indirecto tanto de Ok. inflamación crónica, de estados Bien. hipóxicos y de deficiencia de nutrientes. Entonces, aquí la importancia es que el RDW, si bien está descrito en literatura internacional, realmente es muy poca la información con la que se cuenta. Y nosotros, bueno, para nosotros la importancia es de que en el territorio mexicano, específicamente pues en nuestra población mexicana, no hay estudios que nos avalen pues este valor y que sea aplicable lo que nos dice la literatura internacional con nuestros pacientes. Es por eso que nosotros decidimos hacer este estudio. ¿Para qué? Pues para valorar esto. Respecto a nuestros objetivos específicos, como ya les comenté, pues queremos valorar estos valores, principalmente lo que es el RDW, los linfocitos y las plaquetas. Y una vez que nosotros evaluemos esta efectividad como un biomarcador pronóstico, ahora sí, correlacionar esta actividad frente a escalas que ya están altamente validadas, como lo comentamos al inicio, la escala APSI y el porcentaje de superficie corporal total quemada. En nuestro estudio, pues cabe recalcar que es un estudio retrospectivo y comparativo que se llevó a cabo del periodo del 1 de enero del 2022 hacia finales del 2023. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Primero que nada, revisamos los expedientes clínicos de los pacientes que ingresaron en este periodo de tiempo. A partir de ahí, nosotros recabamos los valores de la biometría hemática al ingreso a las 24 y a las 48 horas para posteriormente agruparlos y pues formar tablas para su análisis estadístico. Tuvimos tanto variables cualitativas como variables cuantitativas, siendo las variables cualitativas las que nosotros pues les dimos como tal un valor numérico para poderlas evaluar estadísticamente. A partir de ahí nosotros obtuvimos una muestra que fue heterogénea y a partir de aquí nosotros aplicamos test no paramétricos como la prueba de Mann-Whitney para posteriormente hacer una correlación con la prueba de Spearman. Respecto a los resultados, tuvimos un total de 208 pacientes en este periodo de tiempo y en esta tablita nosotros le mostramos los resultados que pues siendo un poquito ya más específicos, esto fue lo que obtuvimos. Primero que nada, evaluando el RDW tanto al ingreso como a las 24 horas y correlacionándolo con lo que es la defunción, en ambos valores obtuvimos valores estadísticamente significativos con un índice de confiabilidad del 95% y con una correlación de Spearman positiva. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, que el aumento de tanto el RDW al ingreso como a las 24 horas es útil para establecer este pronóstico de mortalidad. Entonces, a mayor nivel de RDW, bueno, pues tenemos un mayor porcentaje de mortalidad. De igual manera, aquí es importante recalcar que al correlacionar estos mismos valores con las escalas que ya habíamos visto, que es tanto el APSI como la superficie corporal total quemada, también encontramos esta relación, esta correlación positiva y pues la P también estadísticamente significativa. Lo que pues realmente nomás nos está avalando lo que nosotros estamos diciendo y de este valor pronóstico de mortalidad. Ok, respecto a las plaquetas, de igual manera encontramos que las plaquetas, tanto a las 24 como a las 48 horas, al correlacionarlas con pues sí, con la defunción, obtuvimos una correlación de Spearman negativa con valores estadísticamente significativos. Entonces, realmente aquí tenemos que a menor número de plaquetas, bueno, pues nos aumentan la defunción, la probabilidad de mortalidad como tal. Y por último, nosotros al evaluar los valores de linfocitos,
con los días de estancia hospitalaria, pues de igual manera encontramos valores estadísticamente significativos, de igual manera con una correlación de Spearman negativa. Entonces aquí tenemos que a menor número de linfocitos, bueno, se relaciona con un mayor número de estancias, de días de estancia hospitalaria. Y para concluir, pues nosotros tenemos que tanto el RDW como las plaquetas son considerados como predictores de mortalidad en este estudio. Mientras tanto, los linfocitos se relacionan más con la morbilidad. Entonces, nosotros consideramos que es prioritario realizar estudios que sean de tipo prospectivo y que ya tengan un poquito más de clústeres, que estén un poquito más adaptados y pues que sean de importancia nacional, que sean en estudios multicéntricos, pues para poderle dar la validad que se merece, ¿no? Es importante también mencionarles que nosotros en el estado de Chihuahua, aquí en México, ya estamos actualmente haciendo este estudio prospectivo. Entonces, de igual manera, les dejo pues la invitación abierta, así gustan hacer algún tipo de colaboración, estamos abiertos a cualquier tipo. Y por último, me retiro con esta frase. Esta parte de aquí, bueno, ellos son nuestra familia, son parte de la Academia de Cirugía Plástica de Chihuahua y comienza haciendo lo necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Hay que trabajar por nuestros pacientes, hay que seguir investigando por nuestros pacientes y hay que hacerlo todo por ellos. Gracias. Muy bien, Kareli, muy bien. Probablemente una pequeña pregunta. ¿Cuántos expedientes revisaron para, para tu estudio? Tuvimos un total de 208 pacientes, Doc, en el periodo del 2023, del 2022 al 2023. Fue un total de Ah, 208. muy bien, muy buen número. Pues no sé si haya más preguntas. En obviedad también del tiempo, darle la oportunidad a los siguientes ponentes. Muchísimas gracias, Karel, te agradezco mucho. Nuestro siguiente ponente será el doctor Hugo Enrique Belluma Mora. Él es parte del servicio de cirugía plástica de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad de la Clínica 21 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El doctor, pues obviamente que como ustedes ven, está presentando un trabajo sobre cirugía y microcirugía y nos va a presentar la experiencia que han tenido en su centro de atención. Doctor Hugo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo sé que tienes una agenda muy apretada. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Muy bien, muy buenos días. Agradezco a la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras, a la Asociación Mexicana de Quemaduras, por permitirme dirigir a ustedes el día de hoy. El tema que voy a presentarles salió a razón de ciertas dudas que surgieron en congresos previos, precisamente de la Asociación Mexicana, en donde se discutieron temas de microcirugía en pacientes quemados, en donde había controversia en cuanto a si es válido o es recomendable hacer una reconstrucción con este tipo de cirugía compleja, que digamos que es la cirugía más compleja que se podría realizar en cuanto a reconstructiva por cirugía plástica, por la situación del estado proinflamatorio y sobre todo en pacientes con quemadura eléctrica por el efecto de electroporación que hay después de la lesión. Y pues realmente en nuestro centro tenemos un gran volumen de pacientes quemados, somos centro de referencia a nivel del noreste de México, y además tenemos un gran servicio de microcirugía yo me atrevería a decir que es uno de los más grandes, si no el más grande de nuestro país, a cargo del doctor Miguel de la Parra, que aprovecho para hacer esta mención especial, que él es el jefe del servicio de microcirugía, un excelente microcirujano y parte integral de este equipo. Y como agradecimiento igual a los médicos que formaron parte del fellowship con el doctor en estos 3 años, prácticamente casi 4, que abarcó el estudio donde se recabaron todos estos datos. Primero que nada, bueno, comentar, todos sabemos que en las quemaduras son heridas bastante complejas de reconstruir. Como a grandes rasgos se sabe que el manejo inicial de una quemadura es un desbridamiento oportuno con la cobertura de la misma, con un injerto. Sin embargo, hay situaciones que se presentan un reto importante cuando estas quemaduras
abarcan estructuras más profundas o dejan descubiertas estructuras profundas como son estructuras neurovasculares, osteotendinosas, en donde se requiere una cobertura más sólida para poder evitar la pérdida, digamos, de este tejido. Y en estas situaciones es cuando vienen a tema la reconstrucción con colgajos, que prácticamente un colgajo se define como una unidad de tejido que conserva su aporte vascular y eso le da ese beneficio para dar una cobertura más confiable y de mayor grosor a diferencia de un injerto cutáneo para ciertas estructuras. ¿Por qué utilizar colgajos en pacientes con quemaduras profundas, ya después de un desviamiento extenso? Bueno, el colgajo brinda una solución de una etapa, reduce el riesgo de infecciones al ser un tejido vascularizado y de igual manera esto reduce la estancia hospitalaria y permite una movilización temprana y rehabilitación del paciente. Los colgajos tienen múltiples clasificaciones. Digo, los doctores que estamos en el ámbito de la cirugía plástica y reconstructiva, estamos muy familiarizados con ellos, pero a grandes rasgos se pueden clasificar con base en su aporte vascular, es decir, el aporte sanguíneo que llega al colgajo pueden ser de pediculados, es decir, cuando aún permanece unido la arteria, y los colgajos libres o microvasculares en cuando temporalmente se separa de ese aporte vascular y posteriormente con técnicas de microcirugía se vuelve a reconectar en un vaso receptor en el sitio que se requiere la cobertura. Eh, ¿Por qué utilizar colgajos libres? ¿En qué situaciones? Tomando en cuenta digamos que dentro de la escalera reconstructiva es el escalón más alto que podemos llegar a alcanzar. Bueno, hay situaciones en las cuales no podemos utilizar la reconstrucción con un colgajo pediculado o un colgajo local o regional, debido al tamaño y la distribución de la quemadura o por la falta de un tejido donante de buena calidad o precisamente que el lecho receptor está muy desvascularizado, como es en el caso de quemadura eléctrica. Y en estos casos, pues descartamos la posibilidad de una reconstrucción con un colágeno pediculado o de otras herramientas importantes que hay en la cirugía reconstructiva, como es la terapia de presión negativa del sistema VAC o el uso de matrices dérmicas u otros apósitos especiales para la cobertura. Las indicaciones, básicamente en quemaduras se puede utilizar tanto en la etapa aguda, en el posterior a la lesión, hablamos las primeras incluso horas o días o semanas, y también en la fase de secuelas como una corrección estética o funcional de la extremidad. Algunas contraindicaciones relativas que menciona la literatura internacional para hacer un colgajo libre a un paciente quemado son quemaduras muy extensas, más del 20%, por toda la carga hemodinámica de choque en quemadura que esto puede llegar a generar y en pacientes que tienen ya datos de infección propiamente de la quemadura o colonización importante, y cuando hay alguna afección a un órgano blanco secundario a la quemadura propiamente, como una insuficiencia renal aguda por rabdomiólisis en quemadura eléctrica, etc. El objetivo de nuestro estudio fue describir la experiencia mediante un análisis estadístico de los colgajos libres que se hacen tanto en el manejo agudo como tardío en nuestra unidad, que es una unidad de referencia para reconstrucción compleja, precisamente que tenemos la oportunidad de tener el departamento de microcirugía y precisamente hacer un análisis inferencial en cuanto al tiempo de reconstrucción en la fase aguda y quemadura eléctrica como mecanismo de lesión y la viabilidad del colágeno microvascular. Es decir, si estos dos factores influyen en el desenlace o en la integración completa de un colágeno libre, eh, tanto en contra más bien, o si obtenemos un buen resultado en corto, mediano y largo plazo. Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional y transversal con población reconstruida con colgajos libres de un periodo del año 2022 al 2024. Las variables que se estudiaron fue el tipo de colgajo que se utilizó, sitio anatómico reconstruido, el tiempo de la quemadura hasta la reconstrucción con el colgajo y si el paciente presentaba alguna de las comorbilidades que puedan influir directamente en una insuficiencia microvascular. Finalmente, el desenlace del colgajo, si se integró o falló y si requirió algún tipo de reintervención o reexploración del mismo. Las comorbilidades que se tomaron en cuenta, principalmente las más prevalentes fueron la presencia de una quemadura extensa de más del 20% y sobre todo la quemadura eléctrica, que es en donde se realizó el análisis inferencial. Se clasificó, se subdividió el grupo de estudio
en dos grandes grupos, que es la reconstrucción en fase aguda, igual o menor a 6 semanas desde la quemadura, y la reconstrucción en la fase de secuelas mayor a 6 semanas. Y se analizó pues la correlación entre reconstrucción aguda, quemadura eléctrica con el éxito o el fracaso del colgajo. Los resultados que obtuvimos, un total de 23 pacientes en este periodo, tomando en cuenta que, bueno, el centro no solo maneja quemados, también en microcirugía se atienden pacientes oncológicos o de trauma. 13 fueron en fase aguda y 10 se hizo reconstrucción como en fase de secuela o fase tardía. En cuanto a la fase aguda, los resultados, en total de 13 pacientes, el promedio de edad de reconstrucción fue de 35 años, con una desviación estándar de 14. El colegio más realizado fue el colegio anterolateral de muslo, un 85%, 11 pacientes en total. En segundo lugar, un colgajo radial libre. El 69% de los colgajos realizados fueron colgajos únicos y el 31% fueron colgajos dobles, es decir, la asociación de un colgajo libre con otro para cobertura de áreas más extensas. En este caso, la combinación más frecuentemente realizada fue el colgajo anterolateral combinado con un colgajo radial libre. En cuanto a los sitios anatómicos reconstruidos, el de mayor frecuencia fue quemaduras o áreas cuentas en la región del escalpe, en cuero cabelludo, en primer lugar. En segundo lugar, con un 15% en cuello, 15% también en genitales, el resto se distribuye en mano, pie y cara. El tiempo promedio de quemadura a la realización del colgajo fue más o menos 30 días, con una desviación estándar de 10.8, y el rango fue, es decir, el colgajo que se realizó más temprano fue a partir de los 14 días desde la quemadura, y en cuanto al criterio de las 6 semanas, pues el más tardío se tomó 42 días. Vemos aquí algunos ejemplos que se realizaron en la reconstrucción. Como vemos aquí en la parte superior, dos reconstrucciones de quemaduras eléctricas en cuero cabelludo. Se hizo una reconstrucción con colgajo anterolateral, que sabemos que por el diámetro o la superficie extensa de quemadura aquí, un colgajo local o regional a veces es inviable. Y otro paciente igual que tuvo una quemadura eléctrica con una quemadura profunda a nivel en la región cervical, se hizo un desviamiento amplio, vemos que se expuso parte del plano muscular e incluso vascular de la región cervical, y se hizo una reconstrucción con un colgajo anterolateral. Este paciente fue el que se realizó la reconstrucción a partir de los 14 días desde la quemadura, bastante temprano acorde a la literatura. Otro ejemplo, una reconstrucción compleja que se hizo, la asociación de dos colgajos microvasculares, un paciente con una secuela de quemadura en región genital. Bueno, más que una secuela fue en la etapa aguda, pero fue antes de las 6 semanas. Para la reconstrucción de la uretra se hizo un colgajo radial libre y se asoció para la cobertura externa de la región del pene con un colgajo anterolateral. De igual manera, vemos aquí una quemadura extensa a nivel de la mano con exposición tendinosa y neurovascular del nervio mediano. Se hizo una reconstrucción y cobertura con un colegio libre anterolateral. Igual zonas importantes, zonas de apoyo en el pie, con exposición igual ósea, se hizo un colegio libre, un colegio LT, el cual brindó suficiente cobertura con tejido blando para permitir el apoyo, y una reconstrucción compleja en cara donde se asoció el colegio libre anterolateral con un colegio para cuello, para cobertura del área cruenta en cuello, y un colegio radial libre para cobertura de región frontal y nasal asociada a múltiples injertos cutáneos. Del total de pacientes, el 77% presentaba alguna comorbilidad, siendo la más frecuente una quemadura eléctrica, el 61%, y el 15% presentó una quemadura más del 20%. Del total de pacientes reconstruidos en fase aguda, únicamente dos pacientes, es decir, el 15%, tuvo alguna falla en el colgajo, es decir, se tuvo que hacer una reexploración, siendo posible en uno de estos casos volver a hacer un segundo colgajo libre siendo exitosa la reconstrucción. En cuanto a la fase de secuelas, la edad promedio fueron 33 años con desviación estándar de 10. Igualmente, el colegio anterolateral de muslo fue el más realizado, seguido en PAP y DIEP en tercer lugar, y el 90% de los colegios fueron colegios únicos. La zona más frecuentemente reconstruida fue una cicatrices retráctiles en la extremidad superior, específicamente en mano, seguida de cuello, pie, escalpe y cara, y tiene un promedio desde la quemadura hasta el coleajo de 5 años, con un promedio o un rango de 4, aproximadamente un rango que iba desde los 7 meses hasta 15 años para la reconstrucción. Esto porque pues algunos pacientes
básicamente pues no acudían a su consulta o presentaban ya las secuelas muchos años después o no tenían la derecho a venirse al instituto hasta años después de la quemadura. Igualmente vemos aquí algunos ejemplos de extremidades superiores que se hizo la resección de una cicatriz retráctil y la cobertura con coleajo libre anterolateral y una zona de cuero cabelludo con casi un año de evolución en donde posteriormente a múltiples tratamientos, aplicación de matrices dérmicas apuestas especiales, finalmente se terminó la cobertura con un coleajo libre anterolateral en la escarpa. Igual, cicatrices retráctiles en cuello, como segundo en frecuencia en la reconstrucción, para permitir una adecuada funcionalidad y movilidad del cuello. De estos pacientes en la fase de secuelas, el 40% presentaron alguna comorbilidad, 30% requirieron de múltiples transfusiones transoperatorias secundarias de sangrado, 30% igual con hipertensión de larga evolución, 20% diabetes igual de larga evolución y 8% presentaron algún grado de falla renal crónica. A pesar de las comorbilidades que presentaron, tuvimos un 100% de integración de los colgajos sin alguna complicación. Y en cuanto al análisis inferencial, cuando se hizo la relación entre el fallo de colgajo y reconstrucción en fase aguda, se obtuvo un odds ratio de 4.5 con un intervalo de confianza de un rango que iba de 0.19 a 110 y un valor de P de 0.34. Y para la falla de colgajo, en cuanto a quemadura eléctrica, un odds ratio de 4.2, intervalo que iba de 0.16 a 108 con un valor de P de 0.38, pues infiriendo que realmente con base en el intervalo de confianza y valor de P, pues no hay una correlación estadísticamente significativa, probablemente por el tamaño de la muestra. Otra discusión, bueno, vamos a comparar los resultados que obtuvimos con lo que está reportado en la literatura internacional. Baumaster et al. Reportaron que en su serie de 75 colgajos libres en quemaduras, ellos referían que todos los colgajos que realizaron antes de las 6 semanas posterior a la quemadura tenían un alto riesgo de falla o de trombosis vascular. Sauvier y colaboradores igual mencionaron que ellos, al contrario, mientras más temprano hacían la reconstrucción con el colgajo libre, hablamos de antes de las 48 horas, lo cual personalmente se me hace algo muy difícil por la logística y el estado del paciente. Ellos tenían menos falla del colegio porque teorizan que el estado de hipercoagulabilidad empieza a partir de las 48 horas después de la quemadura. En nuestro estudio se demostró que del total de colegios libres realizados en la fase aguda antes de las 6 semanas, el 85% tuvieron integración completa del colgajo únicamente con la necesidad de reexplorar 2 colgajos. Vemos aquí el caso que les comentaba del paciente que se reconstruyó a partir de los 14 días de la quemadura. Vemos aquí el resultado a las 3 semanas con una integración completa del colgajo, con adecuada movilidad y funcionalidad de la región cervical sin cicatrización retráctil. Igual manera, el paciente que hizo una reconstrucción compleja en la región facial, asociando injertos y colgajos libres. Igual el resultado a 3 meses, a pesar de que estéticamente el resultado, digamos que no es el mejor, funcionalmente el paciente tiene adecuada movilidad del cuello, en la región de la boca y a nivel de la nariz, pues tiene adecuada ventilación. Igual, Kuhl y colaboradores en su estudio mencionaron que ellos emiten ciertas recomendaciones para poder hacer una reconstrucción temprana con un colgajo libre en quemaduras, sobre todo en quemaduras eléctricas de alto voltaje en extremidad superior. Ellos tuvieron una tasa elevada de éxito en la reconstrucción a partir de las 24 horas y hasta las 3 semanas, y lo que recomendaban es un desbridamiento meticuloso, quitar todo el tejido desvitalizado y el uso de vasoreceptores lejanos a la quemadura y de preferencia los de mayor calibre que se puedan conseguir. En nuestro estudio igual, el 61% de los pacientes reconstruidos en fase aguda tuvieron o fueron secundarios a quemadura eléctrica y de estos únicamente 2, es decir, el 20% tuvieron que ser reintervenidos por alguna falla microvascular y en uno de los casos se pudo hacer una reconstrucción inmediata igual con un segundo colgajo libre. Igual aquí vemos igual el caso que les comentaba previamente, la reconstrucción compleja de la región genital por quemadura eléctrica en etapa aguda y el resultado a los 6 meses con adecuado resultado estético y funcional. Complicaciones que se pueden presentar en microcirugía en pacientes quemados, generalmente son más frecuentes, pero en las complicaciones en una reconstrucción microquirúrgica en pacientes quemados comparado con otro tipo de pacientes, ejemplo, oncológicos o por algún trauma.
Para reducir al mínimo esto, algunas recomendaciones que emite la literatura internacional, pues es determinar bien el tiempo del procedimiento, elegir de forma adecuada el colgajo y hacer una selección y preparación adecuada de los vasos receptores y su manejo preparatorio. En nuestra experiencia, ¿qué recomendaciones podemos emitir? Primero que nada, pues nuestro tiempo de reconstrucción fue variable, todos dentro del rango de las 6 semanas, de 14 a 42 días. El colgajo más utilizado fue el antelateral. Esto, como es conocido en reconstrucción microquirúrgica, es el colgajo denominado caballo de batalla, debido a que tiene una relativa fácil disección, su anatomía es constante y además ofrece una buena cobertura de tejidos blandos, ya que es una zona en la región del muslo donde tenemos gran cantidad de tejido adiposo. A veces podemos incluir fascia o incluso hasta músculo cuando se hace un colgajo combinado quimérico. Nosotros en el protocolo decimos elegir los vasoreceptores los más distales posibles a la quemadura y los que se tuvieran de mayor calibre, y en algunas ocasiones cuando la longitud del pedículo no era suficiente se hacían injertos de vena. Y el manejo perioperatorio debe ser un manejo multidisciplinario. Tanto el manejo metabólico y reposición hídrica fue guiado por el Servicio de Medicina Interna y la terapia intensiva cuando se requería, y el soporte nutricional por servicio de nutrición, y ya el manejo propiamente de las quemaduras o de las heridas y la reconstrucción microquirúrgica por el Departamento de Cirugía Plástica y Microcirugía. En cuanto a las fases de secuelas, prácticamente mencionan que hasta después de 36 meses después de una quemadura, el paciente aún puede presentar un estado protrombótico por estado proinflamatorio. Sin embargo, nosotros igual, al presentar casos en pacientes que estaban dentro de este rango, aún así tuvimos una tasa de éxito del 100%, igualmente utilizando el colágeno lateral de muslo y a pesar de las comorbilidades que presentaban los pacientes. En conclusión, ¿qué recomendaciones podemos emitir con este estudio? Pues primero que nada, que la reconstrucción primaria con colgajos libres durante los primeros días puede ser beneficioso y seguro para algunos pacientes bien seleccionados, sobre todo cuando la quemadura está localizada en algún sitio anatómico preciso y el paciente se encuentra estable hemodinámicamente. En pacientes con quemaduras extensas, la prioridad es la estabilización hemodinámica, desbridamiento oportuno y cobertura temporal con algo que no requiera, técnicamente no sea tan complejo, por ejemplo, cobertura temporal con injertos cutáneos o algún apósito especial. Con la recomendación que emitimos con este estudio igual es que en la fase aguda, igual o menor a 6 semanas, independientemente de que haya presentado quemadura eléctrica u otro mecanismo, nosotros en nuestro estudio no se demostró que hubiera alguna falla para una reconstrucción microvascular con colegio libre, y por lo tanto estos dos factores no deben ser considerados como limitantes para poder brindarle esta herramienta valiosa al paciente, obviamente siempre y cuando tengamos disponible a la mano un servicio de microcirugía o tengamos el personal disponible, tanto técnico como humano, para poder realizar este tipo de reconstrucción. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Excelente exponencia. Eh, para empezar, yo sé que tienes cirugía programada. Te están mandando felicitar la doctora Lourdes Rodríguez. Qué excelente ponencia y pues de ese que, pues obviamente que la calidad de cirugías que hacen en tu centro microquirúrgico con la batuta del jefe de servicio, pues obviamente ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Otra de las preguntas que hace la doctora Lourdes Rodríguez es, em, ¿en qué porcentaje usas reconstrucción facial con colgajo libre radial? O en este caso que presentaste era porque aparte que requería de muchos colgajos libres tu paciente, pero el colgajo libre radial ¿lo usas frecuentemente en tu unidad? Actualmente, generalmente lo reservamos ya para reconstrucción, sobre todo en labio. El doctor Miguel de la Parra, que realmente es el que dirige todo este tipo de reconstrucción y siempre nos asesoramos con él. Él prefiere otro tipo de colgajos, dependiendo también del sitio anatómico de cobertura. Si es un sitio donde se requiere una cobertura delgada con un tejido no tan abultado, digamos, el colgajo libre es una buena opción. En este caso fue para reconstrucción nasal y frente, que sabemos que aquí el tejido es muy delgado, o colocar un colgajo anterolateral, démoslo ahí, no sería prudente. Entonces también depende mucho el sitio anatómico a cubrir y las características de que se quieren recrear.
Comentaba que el más utilizado es el anterolateral porque básicamente es un conejo de fácil disección, una anatomía relativamente constante y su pedículo es largo y es en una zona donde la morbilidad del área donadora no es tan amplia, a diferencia del conejo radial que casi no se utiliza a menos de que sea muy necesario porque al ser una zona en donde no puedes hacer un serie primario, lo tomas generalmente aquí en la zona de la muñeca. Generalmente terminamos haciendo injertos de piel y estéticamente y funcionalmente a veces puede ser contraproducente. Entonces, solamente en casos donde esté muy seleccionado y actualmente el doctor Miguel de la Parra lo que utiliza para cobertura con tejido muy delgado, ya para no tener que recurrir al colgajo radial, es un colgajo libre de la región del brazo. Ah, Se toma aquí una perforante y se toma tejido muy, muy delgadito que se puede utilizar para coberturas en zonas estéticas como donde se requiere una cobertura más fina, como es la región facial. En este caso se utilizó ahí probablemente por pues que se necesitaba un vaso de mayor calibre, como el arteria radial, y que precisamente pues sí sacrificas, ¿no? Parte del aporte vascular de la mano, porque tienes que tomarlo con todo el arteria radial, sabiendo que debemos ver la dominancia de la mano si la cubital es lo suficientemente, eh, eh, tiene la suficiente aporte vascular para la mano, si no, de lo contrario, pues está contraindicado el coleajo radial. Pero sí, en efecto, es poco lo que se hace el coleajo radial, únicamente en casos bien seleccionados y únicamente lo he visto más que nada en reconstrucción del labio y en este caso, justamente, usamos otro tipo de coleados más delgados como un lateral de brazo. muy bien, doctor. Otra pregunta, me preguntan que si tienes algún tiempo óptimo para iniciar movilización y rehabilitación de tus pacientes. Generalmente, posterior a la reconstrucción microvascular, por ejemplo, en colegios libres, es importante la inmovilización inicial, sobre todo por el riesgo que hay de que se pueda lesionar la anastomosis. Generalmente, un paciente que se hace reconstrucción le pedimos que esté inmóvil por lo menos unos 5 a 7 días, que es el tiempo en donde se hace el endotelio vascular se regenera de la arteria, entonces ya es un poquito más seguro empezar la movilización, pero más o menos 5 a 7 días dejamos internado a un paciente después de una reconstrucción con colegajo libre y es el tiempo de movilización específicamente de esa zona. Ponemos férulas de protección para evitar la movilización exagerada, pero posterior a ese tiempo empezamos sí ya junto con la terapia, el servicio de rehabilitación, empezar tanto intrahospitalario como al momento del egreso los enviamos a que sean las primeras cosas que hagan, ¿no? Que saquen cita en rehabilitación. Incluso damos algunas recomendaciones de movilización temprana, pero obviamente siempre apoyándonos del experto. Esto es un manejo multidisciplinario. O sea, siempre tratamos de integrar a la mayoría de servicios que son expertos en su área para poder obtener el mejor resultado tanto a corto como a largo plazo. Muy bien. Últimas dos preguntas. Parámetros que utilizan para el hecho de la herida para considerar proceder a la reconstrucción temprana. ¿Hacen cultivos, me imagino, o algún otro protocolo que utilicen? Sí, de hecho, para poder considerar que es candidato a una reconstrucción inicial para un colegio, obviamente, pues debe ser una herida que esté clínicamente limpia y de igual manera tomamos cultivos. Sin embargo, hemos tenido casos en pacientes que ya están muy colonizados o que a pesar de que se hacen múltiples cultivos, se escala el antibiótico, se hacen desbridamientos y lavados quirúrgicos seriados, siguen persistentes algunas bacterias que sabemos que son nosocomiales, están dentro del ámbito hospitalario y hemos visto que a pesar de presentar cultivos positivos, digo, clínicamente limpia la herida, si nosotros hacemos una cobertura con algún tejido, con un aporte vascular constante, como es un colgajo, no precisamente a fuerza es un colgajo libre, sino un colgajo pediculado puede ser, eso ayuda a contrarrestar la infección. O sea, el cubrir un área cruenta, mientras uno la cubra, se va a seguir colonizando, se va a seguir infectando. Entonces, el uso de un colgajo, un tejido vivo, vaya, puede favorecer el control de esta infección y está obviamente pues asociado también a antibiótico terapia dirigida o guiada con cultivos, pero aparte de ser terapéutico en cuanto a la cobertura del área cuenta, también lo hemos visto que ayuda a controlar la infección. Entonces, sí tratamos de hacer cultivos seriados, pero a veces no somos tan estrictos así de a fuerzas un cultivo
negativos sin ningún desarrollo bacteriano, porque es algo muy difícil de lograr, sobre todo en este tipo de pacientes y en el ámbito del sector público, de pacientes quemados. Es muy difícil tener una herida 100% libre de bacterias, sobre todo pues teniendo en cuenta las nosocomiales que hay en cada hospital. Muy bien, doctor. La última, la doctora Linda Guerrero de Colombia, te pregunta que si ya tienes tiempos promedios de tus tiempos quirúrgicos para la microcirugía. ¿Es igual en todos o los casos se individualizan? Generalmente aquí, sobre todo, la experiencia que tenemos con el doctor Miguel de la Parra, que Dios es un microcirujano experto, un maestro, los tiempos varían mucho dependiendo de la experiencia del cirujano. Hemos visto cuando son cirugías que el doctor precisamente él opera un colágeno libre, lo opera de piel a piel, más o menos de unos 3 horas, 4 horas, un altero lateral. Ya después de haber hecho la anastomosis microvascular por el grado de expertise que tiene el doctor, pero, por ejemplo, cuando la cirugía lo hace un médico en entrenamiento, un fellowship o un residente que tiene el interés de microcirugía, pues sí se prolonga a veces el tiempo hasta unas 6, 8 horas, dependiendo del grado de complejidad de la disección de los vasos. Entonces, aquí más que nada el tiempo es muy variable dependiendo de la curva de entrenamiento del cirujano que lo realice, pero pues es importante tener en cuenta que este tipo de reconstrucciones son de las más complejas que se pueden realizar en cirugía plástica, pero una vez pues dominado o teniendo una buena curva, el resultado que tienes, como lo vimos en el estudio, es casi un 100% y los tiempos quirúrgicos se van acortando. Entonces, así como un tiempo promedio establecido depende mucho del personal o el cirujano que lo opere, pero en promedio, pues sí, por decirle, en nuestro centro hospitalario, generalmente, por ejemplo, un colágeno anterolateral de muslo, que es el caballo de batalla para la microcirugía, en un lapso de 3 a 4 horas más o menos. Muy bien. Doctor, pues muy excelente tu ponencia. Te quiero felicitar de antemano y repetimos que yo creo que en un futuro nos gustaría tenernos, bueno, al menos contar contigo dentro de la Asociación Mexicana de Quemaduras. Y ha sido muy, muy, más que todo provechoso y nos da mucho gusto tener elementos como tú. Y yo creo que vamos a seguirte viendo en las ponencias para que te vayan conociendo. Y te agradezco mucho. Yo sé que tienes cirugía programada. Y yo creo que no hay más preguntas relativo al tema. Por obviedad de tiempo, vamos a continuar con el programa. Muchísimas gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra a la doctora Irma Lisset Maldonado, si anda por ahí. Buenos días, La sí, doctora, muy buenos días, doctora. La doctora Irma Lisset Maldonado, residente de cirugía general. Ella está adscrita al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío en León, Guanajuato. Si tienes lista su presentación y nos pueda compartir su pantalla, doctora, por favor. listo. ¿Sí se ve? Sí se ve. Adelante, Ok. doctora. Buenos días. Bueno, buenos días. Mi nombre es Irma Lizeth Maldonado. Soy residente de cirugía general y pues agradezco su tiempo para esta ponencia del día de hoy. El siguiente trabajo está titulado Comparación de la efectividad entre la terapia con plasma rico en plaquetas contra la aplicación de fat grafting en el manejo por heridas por quemaduras. Esto es una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorios. Como tal, este estudio resultó debido a que se hizo una revisión y al hacer esta revisión pues nos pudimos percatar que realmente existen pocos estudios a nivel mundial que comparan directamente la aplicación de plasma rico contra fat grafting, por lo que fue el interés de realizar este metaanálisis. A manera de introducción, se sabe que la cicatriz hipertrófica es una de las principales complicaciones posterior a una quemadura, con una incidencia reportada entre el 32 al 94% según el American Burn Association. Por lo tanto, pues se realiza la siguiente pregunta de por qué está justificada la intervención en secuelas por quemaduras. Y al hacer la revisión y en toda la literatura reportada, pues ya se ha mencionado que existe realmente un impacto emocional al realizar el abordaje en las cicatrices posteriores a quemaduras. Se ha identificado también que disminuye la morbilidad, ya que al hacer
un estudio o al intervenir directamente en el manejo del dolor y en las contracturas, pues mejora la calidad de vida de los pacientes y también en la economía, ya que se ha observado que pacientes que tienen mejora o tienen una pronta recuperación posterior a una quemadura, pues infieren directamente una disminución en el gasto de gastos en los hospitales. Por lo tanto, pues ya está identificado estos puntos específicos del por qué está justificada realizar una intervención en las secuelas por quemaduras. A través de esta revisión, pues se han identificado que existen diferentes estrategias de intervención, entre las cuales se encuentran pues diferentes tipos de terapias, como la terapia de compresión, el uso de gel o laminillas con silicona, el uso de láser fraccionado ablativo, la intervención farmacológica con corticosteroides, también existen diferentes injertos de piel y la crioterapia. Y después de realizar esta revisión, pues se identificaron 27 ensayos clínicos aleatorios. Sin embargo, son pocos los estudios que comparan directamente el PRP contra el fat grafting, por lo que se ha concluido o se ha determinado que no hay evidencia suficiente en este tipo de abordajes. También a manera de introducción, pues ya se ha identificado y existen múltiples estudios en donde comparan el plasma rico en plaquetas, ya que cuenta con múltiples factores o beneficios, entre los cuales se encuentra la liberación de factores de crecimiento, la quimiotaxis, la angiogénesis, y dentro de los principales, pues ya se ha identificado que existen como propiedades diferentes tipos de factores de crecimiento, como es el derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformado endotelio vascular y el factor de crecimiento derivado de insulina. Y por otro lado, pues ya se ha identificado también los beneficios del fat grafting, en donde se ha identificado que a comparación del plasma, pues es de fácil acceso, tiene disminución en la inmunogenicidad y también pues se ha identificado que existe como una predicción de la tasa de supervivencia, ya que se ha identificado a través del tiempo que dura más la aplicación de fat grafting que el plasma rico en plaquetas. Y por lo tanto, pues es un punto a favor del fat grafting porque tiene una reabsorción a largo plazo. Sin embargo, como ya comenté, el punto medular de este estudio, pues es que no existen estudios a manera grande que comparen directamente estas dos terapias. Por lo tanto, pues ya a manera enfocada, pues no existe ningún metaanálisis en el mundo que compare esta efectividad por separado. Por lo tanto, el objetivo de este estudio, pues es determinar la efectividad de la aplicación de plasma rico en plaquetas contra la aplicación de fat grafting. Y por parte de la metodología, pues este es un metaanálisis que se realizó de acuerdo a las guías Prisma, en donde se identificaron a través de 8 bases de datos de PubMed, Clinical Sessions, Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar, Scopus y Cochrane Library. Dentro de esta revisión, la calidad del estudio se realizó a través de la guía Think y se utilizó la herramienta de colaboración Cochrane para medir el riesgo de sesgo. Dentro de los criterios de inclusión, pues identificaron que se incluyeron pacientes mayores a 15 años, únicamente se incluyeron estudios que compararan de manera directa el PRP contra el fat grafting sin haber tenido la combinación de otras terapias. También se identificaron y se incluyeron estudios que fueran heridas crónicas, post quemaduras mayor a 3 meses y menores a un año, ya que existieron diferentes estudios en donde juntaron pacientes con quemaduras y con úlceras secundarias a otro tipo de causa que no fuera quemadura. También como criterio de inclusión, pues se identificaron pacientes que tuvieran cultivo de herida negativo, esto para evitar el sesgo en el resultado del estudio, y también pacientes que tuvieran ausencia de enfermedades crónico-degenerativas que pudieran alterar el resultado final. Y también que se incluyeron pacientes y estudios que tuvieran al menos un seguimiento menor a un mes para poder comparar a través del tiempo si realmente hubo beneficio o no de la aplicación de estas dos terapias. Al final, se identificaron 15 ensayos clínicos aleatorizados, de donde se excluyeron 2 ensayos porque fueron retractados debido a inconsistencias en su metodología y a manipulación de datos. De estos 15 estudios, también se excluyeron 4 ensayos clínicos, ya que juntaron pacientes con quemaduras y también que tuvieran úlceras secundarias a pies diabéticos. También se excluyeron 3 ensayos clínicos porque tuvieron un seguimiento menor a un mes.
Y al final resultaron y se incluyeron en este metaanálisis 6 ensayos clínicos que cumplían con los criterios que ya previamente mencioné. Dentro de los resultados se incluyeron estos 6 ensayos clínicos, en donde se identificaron 364 pacientes en total. Se identificaron que 162 eran mujeres y 194 eran hombres, con una edad promedio de 31,9 más menos 4. Del total de las quemaduras se identificaron las causas y en un 47,20% se identificó que la causa fue a través de quemadura por fuego. En un 31,86% se identificó que fue por escaldadura y en un 2,19% se identificó que fue por fuente eléctrica. Dentro de los resultados también se identificaron, se hizo el apartado de la localización de la quemadura y en un 25,2% se identificó que la quemadura fue en cara, el 24,2% fue en extremidades, el 12,36% fue en tórax y el 1,92% fue en cuello. Asimismo, se midió también el porcentaje de reducción de la cicatriz a comparación del control que se tuvo al principio. Y se tomó un promedio de la medida que identificaron ellos al inicio del estudio y la medida que resultó al final del estudio. Entonces, todos estos estudios los midieron a través del tiempo. Primero compararon en 7 días, luego un mes y luego a 3 meses. Y al final, el porcentaje de reducción de la cicatriz, vemos que hubo una reducción del 48,3% a los 7 días, una reducción del 64,3% al mes y al final a los 3 meses hubo una reducción del 89,1%. Entonces podemos ver que realmente sí existió como tal una tasa de éxito sin identificar aún cuál fue el tipo de terapia que se empleó. En este análisis que tenemos el Forest Plot, aquí podemos ver que existen pues los 6 estudios que se incluyeron y como podemos ver realmente son 2 estudios que se hicieron en el 2011 y 2014 y el resto de los estudios son nuevos, se acaban de realizar el año pasado. Por lo que, como comenté, pues realmente solo existen estos 6 estudios en el mundo que comparen directamente este tipo de terapia. Y como podemos ver, pues se comparó el PRP contra el fat grafting con un intervalo con un odds ratio de 1,58, con un intervalo de confianza del 95%, que nos da una P de 0,044. Al hacer un análisis de sensibilidad para poder determinar si realmente existe algún sesgo o que algún estudio haya estado determinado por otro, pues se separaron los estudios. Y como podemos ver aquí dividimos 3 estudios en donde podemos ver que el diamante que vemos abajo del odds ratio, pues cruza la línea de nulidad. Entonces, al cruzar este diamante la línea de nulidad, pues podemos ver que realmente pues estos estudios pudieran estar sesgados o pudieran estar influenciados por los otros estudios. Entonces no podremos determinar si realmente estos estudios como tal se realizaron de forma adecuada en cuanto a su metodología, porque al hacer el análisis de sensibilidad, pues vemos que la línea de no efecto cruza el diamante. Entonces, pues eso habla que pudiera haber algún sesgo en el análisis. Y al final aquí se separaron otros 3 estudios en donde podemos ver también que los resultados que existen son diferentes, en donde podemos ver que existe un odds ratio de 15,28 con una P de 0,2881, lo cual quiere decir que es diferente al separar los estudios previos. Entonces esto es un punto importante para determinar en donde este metaanálisis pues concluye que también los estudios que se identificaron, que son pocos los que existen, pues les hace falta tener mejor análisis en cuanto a su metodología. Y aquí vemos pues el funnel plot en donde podemos observar que los 6 estudios realmente no se encuentran dentro de este triángulo y no se encuentran tampoco en la punta, lo que quiere decir que pues no son consistentes entre sí. Y a manera de discusión, pues el uso de plasma contra fat grafting sabemos que ofrece una adecuada calidad en el proceso de cicatrización. Sin embargo, no existe un metaanálisis que compare la eficacia directa entre ambos. Y en este metaanálisis no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Sin embargo, como ya comenté, pues hay que tener precaución en los resultados, ya que faltan más ensayos clínicos que determinen si realmente esto es verdadero, ya que en la heterogeneidad que se obtuvo en este metaanálisis, pues resultó alta, fue mayor a 25. Entonces, la efectividad podría estar sobreestimada. Y pues a manera de conclusión, no se mostró evidencia significativa
que determinara que la disminución en el porcentaje de la cicatriz entre ambos tratamientos fuera causado por plasma o PRP. En este metaanálisis ninguno fue superior al otro y el edema es una de las complicaciones mayormente reportadas. Sin embargo, ningún estudio determina si esta complicación fue causada por PRP o si fue causada por fat grafting. Por lo tanto, pues se concluye que existen o son necesarios más ensayos clínicos aleatorios de adecuada calidad y adecuada metodología para poder hacer, pues, a futuro mayores metaanálisis y que estos metaanálisis realmente tengan un peso estadístico, porque los estudios que existen actualmente no están hechos realmente con adecuada metodología, por lo que, pues, hace falta realizar mejores estudios. Y este podría ser, pues, un llamado al mundo o a cualquier persona que se interese en realizar ensayos clínicos aleatorios para que sus ensayos realmente estén realizados de manera adecuada y poder evitar este tipo de sesgos que se identificaron en el metaanálisis. Y pues sería todo. Pues Muchas gracias. No muchísimas sé si tengan gracias. alguna pregunta. Claro que sí, doctora, te están mandando muchas felicitaciones, nada más, creo que ya quedó muy claro. Y yo creo que esto es muy importante, el sentido de la inquietud científica de verificar la eficacia de un tratamiento contra otro. Eh, Llama la atención de que la inquietud que tuviste investigando las dos alternativas, pues llegó a esta conclusión de que pues tanto que leemos y tanto que vemos en la literatura de la eficacia del plasma rico en plaquetas, no tanto en quemaduras, sino como también en cirugía plástica. Esto generalmente muchas veces tenemos el conocimiento, es la hipótesis en la que conocemos de que muchas veces muchos productos pueden traer factores de crecimiento o otro tipo de factores que pudieran favorecer la cicatrización. Y esto, pues en cierta manera, muchas veces como que dice, como que destapas realmente la verdadera razón de que como puede funcionar, como no puede funcionar, y te deja nada más con la inquietud de que si estás haciendo lo correcto. Yo creo que con el metaanálisis que hiciste es algo, una conclusión que es para nosotros, pues sí es una sorpresa, ¿no? Porque ciertamente muchas puedes leer miles de artículos y el estudio que hiciste, pues te llevó a ir descartando muchos estudios. Y te queremos felicitar por el ímpetu y la inquietud que tienes por el análisis científico. Y pues ya te lo habíamos comentado antes, nos gustaría que siguieras participando con nosotros y ojalá en un momento o en un futuro te veamos ya propiamente desarrollada como una científica investigadora del grado que tú quieras, pero te felicitamos mucho. Tienes muchas felicitaciones de parte de la doctora Lourdes Rodríguez. Pablo Rodríguez también te manda a analizar, que presentas un análisis muy certero que abre las puertas a estudios en el país y en otras partes del mundo. Y pues en cierta manera muchas veces es algo que yo creo que era lo que hacía falta. Te agradezco mucho y creo que tenemos unas preguntas para finalizar para la doctora Carelli, si anda por ahí todavía. Bien, la doctora Carelli, em, creo que te mandaron preguntar si tienes algunos o tuviste algunos criterios de exclusión en tu estudio para la investigación y si hiciste datos demográficos en la mortalidad de los pacientes que encontraste en tu estudio. Ok. Sí, sí, realmente tuvimos en cuanto a los criterios de exclusión, pues realmente fueron los pacientes que anteriormente se trataron en algún otro centro. Realmente nosotros solamente incluimos a los que tenían un tiempo de evolución dentro de las primeras 24 horas. A los demás pacientes, pues ya como tal los excluimos del estudio. Y respecto a los datos demográficos, realmente tuvimos una defunción de 25 pacientes que corresponde a una tasa del 12%. Ah, ok, pues muy bien. Pues muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que todos fueron unas excelentes ponencias y pues en cierta manera de esto se trata, que en cierta manera muchas veces tratar de involucrar a las nuevas generaciones y pues también seguir sus ejemplos, porque le digo, a veces necesitamos, como decimos aquí en el norte, sangre nueva, que nos impulsen. Quiero felicitar a todos los ponentes el día de hoy con excelentes ponencias. Yo creo que
valió la pena intercambiar este tipo de información y esperemos de que continuemos en este tipo de sesiones en línea. Queremos agradecer al doctor Bruno Valmeli la invitación por parte de la Federación Ibero Latinoamericana de Quemaduras y pues cuenten con la Asociación Mexicana de Quemaduras para cualquier otro tipo de evento. Em, pues saquemos de hacer la énfasis y la nueva invitación para nuestro próximo congreso de la FELAC que va a ser en noviembre en Quito, Ecuador. Y pues estamos al pendiente. Si no hay más, le cedemos la palabra a Bruno para despedir la transmisión. Muchísimas gracias, Marco Aurelio. Realmente la Asociación Mexicana de Quemadura, como sabíamos, organizó un Ateneo de primera, tres ponencias donde aprendimos muchísimo. Les agradecemos a la doctora Carelli, al doctor Hugo y a la doctora Irma. Y bueno, un Ateneo más cumplido de manos de ustedes y a prepararnos para dentro de 15 días que le toca a Panamá. Y de nuevo invitarle, como ya lo ha hecho Marco Aurelio, a que vean la posibilidad de irse al Congreso de la FELAC en Quito, donde vamos a estar reunidos toda la familia FELAC. De nuevo le agradezco al licenciado Cristian Agüero, que es el gran organizador de toda la parte eh, telemática. Y bueno, en 15 días la vamos a hacer trabajar de vuelta. Muchísimas gracias a todos y en breve voy a pasar la grabación en el chat general de la FELAC. Gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias a Chao, todos por chao. acompañarnos.